Perro ladra desesperadamente a mujer embarazada. Pero cuando la policía se dio cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Comenzó como una tarde tranquila más en los suburbios. Emily Carter, embarazada de 8 meses, estaba disfrutando de un tranquilo paseo por el vecindario cuando notó que Max, el viejo pastor alemán de la casa de al lado, le ladraba furiosamente. Max siempre había sido un perro amigable, bien educado y cariñoso. Pero hoy, algo fue diferente. Sus ladridos no eran juguetones. Eran urgentes, casi desesperadas. Tenía las orejas hacia atrás y el cuerpo tenso mientras rodeaba a Emily, gruñendo desde lo más bajo de su garganta. «Max, ¿qué pasa, muchacho?», Emily preguntó, colocando una mano sobre su vientre. Sintió que su bebé se movía dentro de ella, casi como si percibiera que algo andaba mal. Pero antes de que pudiera pensar más, Max de repente se abalanzó sobre ella, no para atacar, sino como si intentara apartarla. Confundida y un poco asustada, Emily se tambaleó hacia atrás justo cuando un dolor agudo atravesó su estómago. Su visión se volvió borrosa y apenas logró marcar el 911 antes de desplomarse sobre el pavimento. La llamada de emergencia cuando llegaron la policía y los paramédicos. Max todavía estaba a su lado, ladrando salvajemente, sus ojos llenos de algo que casi parecía miedo. Los oficiales tuvieron que sujetarlo para poder llegar hasta Emily, que estaba apenas consciente. Los paramédicos la evaluaron rápidamente e intercambiaron miradas preocupadas. Su pulso era débil y su respiración irregular. Algo estaba terriblemente mal. «Ella está en apuros. Posible desprendimiento de placenta», gritó uno de ellos. «Tenemos que llevarla al hospital ya». Pero entonces algo llamó la atención de un agente. Max ya no le ladraba a Emily. Estaba ladrando a los arbustos cercanos. Uno de los agentes se acercó y se quedó paralizado. Una sombra se movió. «Todos atrás», ordenó, desenfundando su arma. La verdad revelada. Cuando el oficial se acercó, un hombre surgió repentinamente de entre los arbustos y corrió hacia el bosque. Otro oficial lo derribó al suelo. Un cuchillo cayó de su mano. El sospechoso, un hombre llamado Kyle Matz, era un fugitivo buscado por múltiples agresiones en la zona. Había estado acechando en el vecindario durante días, observando, esperando, y Emily, sola y vulnerable, había sido su próximo objetivo. Pero Max lo sintió primero. La policía descubrió más tarde que Matz había planeado atacar a Emily momentos antes de que Max interviniera. Los ladridos desesperados del perro, su postura agresiva, todo había sido un intento de protegerla. Demasiado tarde, pero no para Emily. A pesar de la valentía de Max, la condición de Emily había empeorado. Cuando llegó al hospital, los médicos tuvieron que realizarle una cesárea de emergencia. Ella apenas lo logró. Su bebé, Noah, nació prematuro, pero saludable. Emily, aunque débil, sobrevivió gracias a Max. Cuando finalmente despertó, se enteró de la historia completa. Max había salvado su vida y la de sus bebés. Pero había una verdad desgarradora. El estrés y el esfuerzo habían sido demasiado para el perro anciano. Max sufrió un ataque cardíaco fatal poco después de que llegaran los paramédicos. Había resistido lo suficiente para proteger a Emily, pero le había costado todo. Un héroe recordado en el funeral de Max, Emily, sosteniendo al bebé Noah en sus brazos, colocó una sola rosa roja en su tumba. «Nos salvaste, muchacho», susurró con lágrimas en los ojos. «Eres nuestro ángel de la guarda». Y mientras el viento susurraba entre los árboles, Emily podría haber jurado que escuchó un ladrido distante. Una última despedida de un héroe que lo dio todo para proteger a sus seres queridos. Un nuevo comienzo. Pasaron las semanas, pero Emily no podía dejar de pensar en Max. Cada vez que miraba al bebé Noah, recordaba al perro que había dado la vida por ellos. Decidida a honrarlo, contactó al departamento de policía local. Quería que la historia de Max se conociera, no solo como una tragedia,
sino como un ejemplo de valentía y lealtad. Los oficiales que estuvieron en el lugar de los hechos estaban profundamente conmovidos. Ayudaron a organizar un servicio conmemorativo en la unidad canina del pueblo, donde Max fue honrado como héroe. Su nombre fue grabado en una placa junto a los perros policía que habían servido en el cumplimiento del deber. Ese día, mientras Emily se paraba frente a la multitud reunida, abrazó a Noah y habló con una voz llena de emoción. Max no era solo una mascota. Era familia. Era un protector. Y si no fuera por él, mi hijo y yo no estaríamos aquí hoy. Las lágrimas llenaron los ojos de muchos de los asistentes. E incluso algunos de los oficiales más duros tuvieron que apartaron la mirada para ocultar sus emociones. Tras un regalo inesperado, después de la ceremonia, el jefe de la unidad canina se acercó a Emily con expresión solemne. Sé que nada puede reemplazar a Max, dijo, pero creo que él querría que tuvieras esto. La condujo a un pequeño recinto donde un cachorro de pastor alemán estaba sentado, observándola con curiosidad. Emily se quedó sin aliento. Este es Shadow, dijo el oficial con una sonrisa. Ha estado entrenando para convertirse en perro de servicio, pero creemos que pertenece a ti. Emily se arrodilló, con el corazón latiendo con fuerza. El cachorro dudó un momento, luego saltó hacia adelante, presionando sus pequeñas patas contra las suyas. Sintió un nudo en la garganta al acariciar su pelaje. Se le llenaron los ojos de lágrimas al susurrar, «Gracias, Max». El guardián sigue vivo desde ese día. Shadow se convirtió en parte de su familia. A medida que Noah crecía, Shadow siempre estuvo a su lado, cuidándolo, como Max lo había hecho alguna vez. Y aunque el dolor de perder a Max nunca desapareció del todo, Emily encontró consuelo al saber que su legado perduraba, no solo en el cachorro, que ahora los protegía, pero en el corazón de su hijo, quien crecería conociendo la historia del valiente perro que le salvó la vida. Y quizás en la quietud de la noche, cuando el viento susurraba entre los árboles, aún se oía un ladrido lejano. Un guardián observando desde el más allá, protegiendo eternamente a sus seres queridos. Un vínculo que no se rompería con el paso de los años. Noah se convirtió en un niño vivaz y curioso, siempre lleno de energía. Shadow, ahora un protector fuerte y leal, nunca se apartó de su lado. Los dos eran inseparables, tal como Emily esperaba. Pero lo que más la asombraba era cómo Noah parecía percibir las cosas, igual que Max. Una tarde de otoño, mientras jugaba en el patio trasero, Noah se detuvo de repente y se giró hacia el viejo roble que bordeaba su propiedad. Su pequeña mano se apretó alrededor del pelaje de Shadow. «Mami», llamó con voz curiosa pero firme. «Max está aquí». A Emily le dio un vuelco el corazón. Caminó hacia él y se arrodilló a su lado. «¿Qué quieres decir, cariño?», preguntó con dulzura. Noah la miró. Sus ojos brillantes estaban llenos de una inocencia que solo un niño podría tener. «Lo siento. Nos está mirando». Sombra dejó escapar un gemido bajo y meneó la cola como si asintiera. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de algo más. Puso una mano sobre el hombro de Noah, apretándolo suavemente. «Creo que tienes razón», susurró. «Max siempre estará con nosotros». Noah sonrió y luego salió corriendo a jugar de nuevo, con Sombra corriendo tras él. La advertencia. Un año después, algo extraño sucedió. Una noche, Emily estaba acostando a Noah cuando Sombra de repente se puso inquieto. Levantó las orejas y soltó un gruñido bajo, mirando fijamente la ventana del dormitorio. Emily frunció el ceño. «Sombra, ¿qué pasa, chico?». El perro no respondió. En cambio, corrió hacia la puerta, ladrando furiosamente. Noah se incorporó en la cama, frotándose los ojos. «Mami», dijo Sombra asustado. A Emily se le encogió el estómago. Había aprendido a confiar en los instintos de Sombra, igual que había aprendido demasiado tarde con Max. Rápidamente cogió su teléfono y lo comprobó.
Las cámaras de seguridad del exterior. Al principio, nada parecía inusual. Pero entonces, una sombra se movió. Se le cortó la respiración. Alguien estaba cerca de la valla trasera. Sin dudarlo, llamó a la policía. Un descubrimiento escalofriante cuando los agentes llegaron minutos después. Encontraron huellas frescas que conducían a la casa justo debajo de la ventana del dormitorio de Noah, y cerca de la valla, un cuchillo abandonado. Emily sintió náuseas. Si no hubiera escuchado la advertencia de Sadow, la situación podría haber sido devastadora. La policía inició una investigación y pronto identificaron al sospechoso. Era otro delincuente, un hombre conocido por entrar en casas, atacando a familias vulnerables. Pero gracias a Sadow, nunca entró. Más que un perro esa noche. Mientras Emily estaba sentada en la cama de Noah, observándolo dormir plácidamente, extendió la mano y acarició la cabeza de Sadow. «Lo sabías, ¿verdad, chico?», susurró. Sadow la miró. Sus profundos ojos marrones se llenaron de algo casi humano. Y en ese momento, Emily lo supo. Max nunca los había abandonado realmente. Su espíritu seguía vivo, no solo en sus recuerdos, sino en el vínculo entre ellos. Noah y Sadow. En algún lugar más allá de las estrellas, Max seguía observándolos, protegiéndolos. Y tal vez, solo tal vez, cuando el viento susurraba entre los árboles a altas horas de la noche, traía consigo el eco de un ladrido, un recordatorio de que algunos guardianes nunca se van del todo. Un susurro en el viento con el paso del tiempo, Emily no podía quitarse la sensación de que la presencia de Max seguía con ellos. De vez en cuando, a altas horas de la noche, oía lo que parecía un ladrido débil en la distancia, tan familiar pero imposible. Sadow levantaba la cabeza, moviendo las orejas, como si él también lo oyera. Pero la vida seguía, y los sucesos de esa aterradora noche se convirtieron en un recuerdo. La policía nunca supo si el intruso había actuado solo o si los había atacado específicamente. Todo lo que Emily sabía era que Sadow los había salvado una vez más, igual que Max lo había hecho antes. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. El sueño que no era un sueño. Una noche, después de acostar a Noah, Emily cayó en un sueño inusualmente profundo. En su sueño, se encontraba de pie en un vasto campo abierto, con el viento susurrando entre la hierba alta. Y allí, a lo lejos, estaba Max. Era exactamente como lo recordaba. Fuerte, noble, con una mirada cálida. Pero había algo más. No estaba solo. Junto a él había otra figura. Al principio sombría, pero poco a poco se fue aclarando. Emily contuvo la respiración. Era Sombra. Pero Sombra seguía vivo. Estaba durmiendo a los pies de la cama de Noah en ese preciso instante. Max dio un paso adelante y por primera vez habló, no con palabras, sino con algo más profundo, algo que Emily sentía. «Protégelos. Aún no ha terminado». Emily se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La habitación estaba en silencio excepto por la suave respiración de Noah y Sadow. Ella negó con la cabeza, intentando descartarlo como solo un sueño. Pero en el fondo ella sabía más. Max le estaba advirtiendo. La amenaza final las siguientes semanas fueron tensas. Emily permaneció en alerta máxima, sin dejar nunca a Noah fuera de su vista por mucho tiempo. Sadow también parecía más vigilante, a menudo mirando hacia la puerta principal como si esperara algo. Y entonces, una fría noche de diciembre, sucedió. Emily acababa de terminar de lavar los platos de la cena cuando de repente se fue la luz. Toda la casa quedó sumida en la oscuridad. Un segundo después, Sadow dejó escapar un profundo gruñido gutural. Y entonces ¡bam! El sonido del cristal rompiéndose resonó por toda la casa. A Emily se le heló la sangre. Alguien estaba entrando. La batalla en la oscuridad sin pensar. Ella agarró a Noah de su cama y corrió hacia el armario, susurrándole que permaneciera en silencio. Sadow salió disparado hacia la fuente del ruido.
ladrando furiosamente. A través de las rejas de la puerta del armario, Emily vio una figura oscura arrastrándose por el pasillo, con una linterna en una mano y un cuchillo en la otra. Su corazón latía con fuerza. Esto no fue casualidad, este fue el objetivo. La sombra se abalanzó. El intruso apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el pastor alemán le hundiera los dientes en el brazo, provocando que soltara el cuchillo. El hombre dejó escapar un grito de dolor, luchando contra la fuerza del perro. Emily sabía que esta era su oportunidad. Ella agarró su teléfono y marcó el 911 con dedos temblorosos. «Hay un intruso en mi casa. Envíe ayuda ahora». La pelea continuó. Las sombras mordían, chasqueaban, se negaban a soltarse. Pero el hombre era fuerte. Le dio una fuerte patada a Sadow, haciéndole caer al suelo gritando. La rabia estalló dentro de Emily. No, otra vez no. Agarrando una pesada lámpara, salió del armario y la agitó con todas sus fuerzas. Golpeó la cabeza del hombre con un golpe sordo y cayó al suelo justo cuando afuera destellaban luces rojas y azules. La policía irrumpió momentos después y atrapó al sospechoso. La verdad sale a la luz después de lo que parecieron horas de interrogatorio. Los oficiales confirmaron el peor temor de Emily. El hombre no era un ladrón cualquiera. Era un antiguo socio de Kyle Matz, el mismo hombre que una vez había atacado a Emily cuando estaba embarazada. Esto había sido una venganza. Si Sadow no hubiera estado allí, si Emily no hubiera estado preparada, no quería pensar en lo que podría haber sucedido. El último adiós más tarde esa noche, después de que la policía se fuera y Noah estuviera dormido tranquilamente, Emily se sentó en el porche, mirando las estrellas. Sombra yacía a su lado, cansada pero ilesa. Ella exhaló, mirando hacia el cielo nocturno. Tenías razón, Max. No había terminado. Una suave brisa agitaba los árboles. Y entonces, solo por un momento, juró haberlo oído, débil pero inconfundible. Un único ladrido lejano, un gracias, un adiós o tal vez solo un recordatorio de que todavía estaba observando.